platicando algo de física. Le vamos a explicar más. Vengan con nosotros. Listo, ya llegamos, morros. Bien, yo soy el ingeniero veterinario científico, físico, matemático, profesor Jimmy Neutron. Y bien, yo le voy a explicar lo que es la física. La física es una rama de la ciencia demasiado importante, tan importante que de hecho si no existiera, quizá no podríamos jugar ni siquiera esto. Bien, de hecho la física es una ciencia relativamente exacta. ¿Por qué es esto? Porque con el tiempo se ve renovada por nuevas hipótesis, leyes y teorías. De hecho es como los números, es infinita, porque siempre va a haber algo nuevo que descubrir. Y bien, a continuación, en este video o película, le vamos a enseñar uno de los temas de la física, que es un tema interesante y fascinante, es la radioactividad. Pero antes, para entrar en tema con la radioactividad, tenemos que explicarles lo que es y dónde se originó desde su inicio y su descubrimiento. Bien, se remonta al siglo XX cuando Marie Curie y su marido El Curie ganaron el premio Nobel de física y después de química por haber sintetizado el radio, y después es por el de química y por haber descubierto la radiación en elementos inestables. Descubrieron primero el torio, después el polonio por la nacionalidad de la científica polaca, y después el radio. De los tres, el radio es el más radioactivo, es el que emite más radiación, el más inestable. Es por eso que la palabra se llama radioactividad, por la inestabilidad de este elemento. Y a continuación, mi compañero, el doctor Galán, y nuestro compañero aquí, el jugador profesional de pool, mi amor, le van a explicar de una manera más sencilla lo que es la radioactividad. Nos vemos. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad es un fenómeno en el que los núcleos de elementos inestables, tales como el uranio, plutonio, radio, polonio, etc., son capaces de transformar o de caer espontáneamente en núcleos atómicos de otros elementos más estables, tales como el oro, plata y carbono. ¿Cómo podemos explicar la radioactividad? Imaginemos que esta bola de billar es el núcleo de un átomo de plutonio. Esta bola tiene 5157 megaelectronvoltios. ¿Qué es un electronvoltio? Es una unidad de energía que representa la energía cinética que adquiere un electrón, y es una manera de medir la radioactividad, que por cierto está muy radioactiva. Muy bien, ¿cómo podemos representar el fenómeno de la radioactividad? Bueno, tenemos con nosotros a nuestro gran amigo y compañero, autor de libros y de revistas, el campeón mundial y famoso billar número 1 en Latinoamérica. Démosle un aplauso. Él nos mostrará cómo podemos representar la radioactividad con un ejemplo muy claro. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que el núcleo atómico del plutonio, al ser inestable y chocar con los demás elementos estables, tales como el oro o plata, entonces se estabilizó de esta forma, provocando que en la materia inerte modifique su estructura atómica, y en elementos vivos u orgánicos ocurren deformaciones o mutaciones. Muy bien, esto fue nuestra breve explicación de cómo funciona la radioactividad. Hey Galán, ¿qué estás haciendo? Todavía falta mucho material que mostrarle, no dando información errónea a nuestros televidentes. Todavía falta mucho material que mostrarle, como ya dije. Así que lo verán a continuación. Capítulo 1. Radioactividad artificial. Es un tipo de radioactividad que surge de un isótopo que se produce mediante el laboratorio, mediante una reacción nuclear. Este isótopo sigue todas las leyes radioactivas estudiadas para la radioactividad natural. En 1919, Rutherford, al bombardear nitrógeno con partículas procedentes de una sustancia radioactiva, provocó la primera reacción nuclear conducente a la producción artificial de un isótopo del oxígeno. Radioactividad natural. Se denomina radioactividad natural a la radioactividad que existe en la naturaleza sin intervención humana. Fue descubierto por Henry Becquerel en 1896. Puede provenir de dos fuentes: materiales radioactivos existentes en la Tierra desde su formación, los llamados primigenios. Rayos gamma.
La radiación gamma o rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética y por tanto constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. También se genera en fenómenos astrofísicos de gran violencia. Rayos X. La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética invisible capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas. Los actuales sistemas digitales permiten la obtención y visualización de la imagen radiográfica directamente en una computadora sin necesidad de imprimirla. Rayos alfa. Las partículas son núcleos completamente ionizados, es decir, sin su envoltura de electrones correspondiente de helio. Estos núcleos están formados por 2 protones y 2 neutrones. Al carecer de electrones, su carga eléctrica es positiva, mientras que su masa atómica es de 4. Se generan habitualmente en reacciones nucleares o desintegración radiactiva de otros núcleos, que se transmutan en elementos más ligeros mediante la emisión de dichas partículas. Radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Las radiaciones ionizantes pueden provenir de sustancias radioactivas que emiten dichas radiaciones de forma espontánea o de generadores artificiales, tales como los generadores de rayos X y los aceleradores de partículas. El contador Geiger es un instrumento que permite medir la radioactividad de un objeto o lugar. Es un detector de partículas y de radiaciones ionizantes. El electronvoltio es una unidad de energía que representa la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio. El curio es una unidad de radioactividad, nombrada así en homenaje a los físicos y químicos Pierre y Marie Curie. El curio representaba una cantidad muy grande de radioactividad desde el punto de vista biológico, por lo que se comenzaron a utilizar unidades más pequeñas. Capítulo 3. Consecuencias negativas de la radioactividad. Hace 28 años, en la madrugada del 26 de abril de 1986, exactamente a la 1:23, el cuarto reactor de la planta de energía nuclear de Chernobyl explotó en una llamarada de colores que alcanzó los 1000 metros de altura en el cielo de Ucrania. El accidente tuvo lugar por un claro error humano, por las decisiones irreflexivas de evadir las normas de seguridad que cortarían la fuente de energía del reactor. Hubo un momento en el que existió el riesgo de una explosión nuclear y tuvieron que sacar el agua de debajo del reactor para que la mezcla de uranio y grafito no se humedeciera mezclada con agua. Habría formado masa crítica. La explosión hubiera sido de entre 3 y 5 megatones. Esto significaría que no solo Kiev y Minsk, sino una gran parte de Europa estaría inhabitable. Entonces, esta era la situación. ¿Quién va a nadar hasta el fondo de la piscina del reactor y va a sacar el seguro de la válvula de seguridad? Les prometieron un automóvil, un departamento, una casa de campo, pensión para sus familias, hasta el fin del mundo. Buscaron a los voluntarios y los encontraron. Los muchachos se sumergieron muchas veces y abrieron el seguro. A la unidad le pagaron lo equivalente a $10,000. Los que limpiaron el techo sufrieron lo peor. Tomaron unos 20 segundos llenar carretilla y otros 30 segundos para tirar la basura desde el techo. Tomaba 30 segundos en el techo para estar altamente contaminado con radiación. Durante los 8 meses posteriores a la explosión de la central nuclear, 800,000 jóvenes soldados, mineros, bomberos y civiles procedentes de todas las regiones de la antigua Unión Soviética trabajaron sin descanso para intentar mitigar los efectos de la radioactividad, construir un sarcófago alrededor del reactor accidentado y, en definitiva, salvar al mundo de otra probable tragedia. Según evaluaciones oficiales, la explosión ocurrida en la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la central de Chernobyl esparció hasta 200 toneladas de material con una radioactividad de 50 millones de curios, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima. La radiación continuó afectando a miles de habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, donde se halla el 70% de los casi 200,000 kilómetros cuadrados de terrenos contaminados. Hasta el momento, unos 2.2 millones de personas en Ucrania han recibido el estatus de víctimas de Chernobyl.
En general, la radiactividad es un fenómeno físico el cual sucede a nivel atómico. Es la separación de núcleos de elementos inestables a núcleos de elementos estables. De todo esto que estamos hablando fue gracias a la física Marie Curie, que con su esfuerzo, además de descubrir el elemento que le dio el nombre a la palabra radioactividad, descubrió la propiedad física que emitían naturalmente estos elementos radiactivos. Ella fue clave para el estudio de este fenómeno, ahora ya muy conocido. Finalmente murió por los efectos que ésta provocó, pues no tenían conocimientos firmes. Cabe mencionar que ha sido la única mujer en la historia en ganar 2 premios Nobel. Con toda la información que conocemos hasta el momento, nos podemos dar cuenta que la radioactividad es un fenómeno físico de una magnitud tal que su cuidado debe ser tan extremista con el fin de no dañar al ser humano. Sin duda, podemos destacar su uso energético, mas la historia misma y la experiencia de su uso nos dicta el riesgo que se contrae al darle uso. Por lo tanto, el uso de la radiación conlleva una gran responsabilidad para el que la practica y para el que la rodea. En conclusión, se puede decir que la radiación no es más que la forma en que se emiten espontáneamente las partículas, que provienen de la desintegración de los núcleos, que forman los elementos y por consiguiente se modifica su estructura interna. Esta puede provenir de fuentes naturales o artificiales. Las naturales provienen de elementos que se presentan en la naturaleza, y los artificiales provienen de los experimentos que hacen los científicos con determinados elementos. Bueno, yo creo que la radioactividad es un tema muy interesante ya que se experimenta con él día a día, y mientras más informados estemos podremos evitar enfermedades de la piel o causadas por la radioactividad, ya que estamos expuestos a ella en el día a día, ya sea por rayos cósmicos o por estudios de rayos X, exposición a rayos láser, etc. Además de tener algún contacto o estar cerca de una zona que libere radioactividad o esté afectada por ella.